Bueno, hola a todos y a todas. Lo que vamos a ver hoy es la primera parte del tema 7 que ya empezamos en clase, que se llama Identificación de las formas de la materia. Si os acordáis, en clase estuvimos viendo en la página 124, en el apartado 1 estuvimos viendo qué es lo que era la materia, que es todo aquello que tiene masa y que ocupa un volumen. Y estuvimos viendo dos tipos de propiedades de la materia. Las propiedades generales, que son comunes a todas las materias, a toda la materia, masa, volumen, temperatura, superficie y longitud, y las propiedades específicas que diferencian unas materias de otras. Y dentro de las propiedades específicas había unas que eran cualitativas, que no se pueden medir, como por ejemplo el brillo, el color, el olor, etc. Y otras que sí se pueden medir y que se llaman cuantitativas. La presión, que se mide en atmósferas o en bares, la temperatura, que se mide en grados centígrados o grados Kelvin, etc. La densidad. Bien, pues esta densidad es el apartado que vamos a ver hoy concretamente. La densidad es una división, o lo que es lo mismo, una relación entre la masa que tiene un cuerpo y el volumen que ocupa ese cuerpo. Es decir, la densidad es la división de la masa entre el volumen. Como la masa se mide en kilogramos o en gramos y el volumen se puede medir en litros o en metros cúbicos, pues las formas de poner en el sistema internacional la densidad pueden ser kilogramos partido por metros cúbicos, es decir, aquí kilogramos, metros cúbicos abajo, o kilogramos partido por litro, kilogramos para la masa, litros para el volumen, o gramos partido por litros, si la masa viene en gramos y el volumen viene en litros. Esas son las formas que tiene la densidad. Bien, esa densidad es siempre un valor fijo para cada materia. Es decir, cada materia tiene su propio valor de densidad. Pero ese valor de densidad de cada materia, por ejemplo, imaginemos la densidad del agua. Pues la densidad del agua es siempre la misma siempre y cuando haya dos cosas que sean siempre fijas, que son la presión y la temperatura. Si la presión es una atmósfera, que es la presión que tenemos ahora mismo nosotros, y la temperatura está entre 20 y 25 grados centígrados, cuando esa presión es una atmósfera y esa temperatura es la temperatura ambiente, 20-25 grados, entonces la densidad siempre será la misma. Si cambia la presión o cambia la temperatura, la densidad también cambiaría. Pero vamos a suponer nosotros para nuestros cálculos que la presión y la temperatura siempre son las mismas, ¿vale? Una atmósfera y 20 grados centígrados. Por ejemplo, el butano, el gas butano, tiene una densidad de 2,6 kilogramos partido por metro cúbico. Es decir, que en un metro cúbico de volumen, imaginaos una caja que tiene 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad y por 1 metro de alto, pues en esa caja el gas butano pesa 2,6 kilogramos. Siempre y cuando la presión sea de una atmósfera y la temperatura de 20 grados centígrados. ¿Vale? Bien. Pues entonces sabemos que la densidad es masa partido por volumen. Cuando nosotros vayamos a hacer un problema, siempre vamos a tener dos datos y nos va a faltar un tercero. Si lo que tenemos es masa y tenemos volumen, nos faltará la densidad. Si lo que tenemos es densidad y volumen, nos faltará calcular la masa. ¿Cómo? Pasando el volumen aquí y la masa sería densidad multiplicado por volumen. Aquí lo veis. Masa, densidad multiplicado por volumen. Si lo que tenemos es la densidad y la masa y nos falta saber el volumen, pues el volumen pasa aquí arriba, la densidad pasa aquí abajo y el volumen sería masa dividido entre volumen. Perdón, el volumen sería masa dividido entre densidad. Aquí lo tenéis. Volumen, masa dividido entre densidad. Es decir, dependiendo de lo que nos pida el problema, la fórmula de la densidad se puede convertir en una fórmula para la masa o una fórmula para el volumen. ¿De acuerdo? Bien, sabiendo eso, nos vamos a un ejemplo que tenemos en la siguiente página. Aquí lo veis. Ejemplo. Calcula la densidad de un cuerpo cuya masa es de 1500 kilogramos y su volumen de 50 litros. Y nos dice que lo calculemos de dos formas, en kilogramos partido por litro y en gramos partido por litro. En kilogramos partido por litro ya está prácticamente hecho porque es tan sencillo como dividir 1500 kilogramos entre 50 litros. Es decir, densidad masa partido por volumen, densidad masa partido por volumen, la masa 1500 kilogramos, el volumen 50 litros. Dividimos 1500 entre 50 nos sale 30 kilogramos entre litros, kilogramos partido por litro.
Ya tenemos esa forma de hacerlo. La siguiente forma es el resultado que ya tenemos pasarlo a gramos partido por litro. Y eso es lo que vimos en el tema anterior. ¿Cómo lo hacemos? Pues ponemos estos 30 kilogramos partido por litros aquí. Y ahora, esos kilogramos tienen que desaparecer y en su lugar tienen que aparecer gramos. ¿Cómo hacíamos para que desaparecieran de aquí y aparecieran los gramos? Pues un factor de conversión. ¿Y eso qué es lo del factor de conversión? Acordaros que era poner cuántos gramos son un kilogramo. ¿Dónde se ponen los gramos y dónde se pone el kilogramo? Como lo que tenemos que hacer es que desaparezcan los kilogramos, el kilogramo se pone abajo y los gramos arriba. Es decir, 1000 gramos es lo mismo que un kilogramo. 1000 gramos partido por un kilogramo es igual que si dividiéramos 1 entre 1. Y 1 entre 1 es 1, 1 por esto sigue siendo eso. Por lo tanto, cuando ya ponemos el factor de conversión, 1000 gramos es igual a un kilogramo, hacemos las operaciones. Los kilogramos que hay aquí abajo se van con los que hay aquí arriba. Y solo nos quedan gramos partido por litro, que es lo que nos está pidiendo aquí. Y ahora lo que hacemos es la operación matemática. 30 por 1000 son 30.000 gramos partido por litro. Ya estaría hecho. El otro ejemplo, el que vemos más abajo. Un trozo de material presenta un volumen de 3 centímetros cúbicos y su densidad es de 2,7 gramos partido por centímetro cúbico. Tenemos volumen, tenemos densidad. ¿Qué es lo que nos falta? Pues la masa. Nos pide calcular la masa. Esta es la fórmula de la densidad, pero así es como poníamos la fórmula para calcular la masa, porque el volumen pasa aquí multiplicando y la masa se convierte en densidad multiplicado por volumen. Masa, densidad por volumen. ¿Densidad cuál es? 2,7 gramos partido por centímetro cúbico. Y volumen, ¿qué es? Pues 3 centímetros cúbicos. Ojo con esto. El volumen que pongáis aquí es el mismo volumen que tiene que aparecer aquí. Si aquí ponéis centímetros cúbicos, aquí debe aparecer centímetros cúbicos. Aquí en el problema no hay más problema que ese porque ya tenemos centímetros cúbicos aquí y centímetros cúbicos aquí. Cuando nosotros ponemos la densidad aquí y el volumen aquí, los centímetros cúbicos se van los de arriba con los de abajo y solo quedan gramos. Hacemos la operación, 2,7 por 3 es 8,1 gramos. Bien, ya lo tenemos hecho. Bien, pues ahora, con esto que os acabo de explicar, vosotros tenéis que hacer los problemas que hay en estas dos páginas relacionados con la densidad. Y que son los siguientes. El problema 4, el problema 5... el 6, el 7, el 8 y el 9. Con lo que os he explicado podéis hacerlos todos, pero el número 6 tenéis que tener cuidado con una cosa. ¿Por qué? Porque fijaos, nos dice la densidad es 870 kilogramos partido por metro cúbico y el volumen es 40 litros. Fijaos que el volumen va por aquí en litros y en la densidad va en metros cúbicos. Luego no puede haber dos formas diferentes de poner el volumen. ¿Qué hacemos entonces? Pues este volumen, los 40 litros, lo tenemos que pasar a metros cúbicos. ¿Y cómo se hacía eso? Tenéis que tener en cuenta una cosa y que no se os olvide. Un decímetro cúbico es lo mismo que un litro. Por lo tanto, 40 litros es igual que 40 decímetros cúbicos. Pues ya está, hemos pasado 40 litros a 40 decímetros cúbicos y ahora queda pasarlos a metros cúbicos. ¿Cómo pasábamos de decímetros cúbicos a metros cúbicos? Pues haciendo un salto hacia atrás de tres veces la coma hacia atrás, o lo que es lo mismo, 40 decímetros cúbicos multiplicado por 10 elevado a menos 3. Pasaríamos la coma 3 veces hacia atrás. O sea, 40 por 10 elevado a menos 3 y lo convertimos en metros cúbicos. Una vez que ya está convertido en metros cúbicos, calculamos la masa. ¿Cómo? Densidad por volumen. La densidad seguiría siendo esto, pero el volumen ya no es 40 litros, sino 40 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. ¿Vale? Ese sería lo que tenéis que tener en cuenta para hacer el problema 6. Y para hacer el problema 9, aquí tenemos densidad gramos partido por centímetro cúbico y la masa en gramos. El resultado va a ser centímetros cúbicos. Y cuando tengamos ese resultado en centímetros cúbicos, lo tenemos que pasar a metros cúbicos. Centímetros cúbicos a metros cúbicos son dos saltos de 3, es decir, de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos es 10 elevado a menos 3, y de decímetros cúbicos a metros cúbicos otra vez 10 elevado a menos 3. Por lo tanto, de centímetros cúbicos a metros cúbicos es 10 elevado a menos 6.
Y si lo queremos pasar a litros, es lo mismo que si lo pasamos a decímetros cúbicos. Por lo tanto, es un salto de 3 solo. El resultado que hayamos obtenido en centímetros cúbicos lo multiplicamos por 10 elevado a menos 3 para pasarlo a decímetros cúbicos, que es lo mismo que si lo pasáramos a litros. ¿De acuerdo? Esas son las dos cosas que tenéis que saber a la hora de hacer estos ejercicios. Que ya sabéis que los tenéis puestos también en la página web. Venga, ánimo que seguro que os sale muy bien.